Muy bien, estamos en esta campaña viviendo el sueño de Dios. Eso es algo muy importante que nosotros vivamos en nuestra vida. Vivir el sueño de Dios es lo que toda persona en este planeta, todo ser humano debe de hacer y debe ser su meta, vivir el sueño de Dios para su vida. Es una campaña de crecimiento espiritual y vivir el sueño de Dios tiene sus retos, tiene sus problemas. Es como el matrimonio, tiene sus altos y tiene sus bajos, pero siempre le echamos ganas para poder lograr que el matrimonio funcione. A veces no funciona, uno de los dos no hace lo que tiene que hacer. En nuestro caso, en el vivir el sueño de Dios, tenemos la ventaja que uno somos nosotros y el otro es Dios. Y Dios sí está interesado en hacerlo trabajar. O sea, si Dios está interesado en hacerlo trabajar, entonces solamente falta usted. Y si usted está interesado, entonces el sueño de Dios en su vida se va a poder cumplir. Ahora, algunas veces nosotros fallamos. ¿Cuántos de ustedes han fallado en su vida? Déjenme levantar las dos manos, ¿verdad? Todos fallamos. Todos cometemos errores. Todos somos personas que fallamos. Y este es el problema, que cuando fallamos, nuestra inclinación, nuestro deseo es tirar la toalla. Queremos dejar lo que estamos haciendo porque se vuelve difícil, se vuelve complicado. Lo más fácil es renunciar al trabajo. Lo más fácil es divorciarse. Lo más fácil es hacer las cosas, dejar de hacer las cosas que estamos haciendo. Eso es lo más triste y lo que nos impide a nosotros que podamos lograr vivir o obtener las cosas que queremos. Cuando hablamos del sueño de Dios, no sucede igual. Sucede exactamente lo mismo con nosotros. Cometemos errores, fallamos y nos alejamos de Dios. Eso es típico y eso sucede en muchos creyentes. Ha sucedido y sigue sucediendo, que le fallan a Dios y entonces se alejan de Dios en lugar de acercarse más a Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es la razón por la cual muchos creyentes le fallan a Dios y se alejan? Es porque no reconocen una verdad muy grande de la vida. Hay una verdad muy grande de la vida que nos la dijo un cristiano del primer siglo, un gran cristiano que de hecho era medio hermano de Jesucristo. Él dijo una gran verdad que nosotros debemos de guardarla en nuestro corazón, que si nosotros guardamos esa verdad y nosotros la reconocemos y la entendemos, podemos vivir el sueño de Dios para nuestras vidas. Santiago nos dijo esa gran verdad en el capítulo 3. Dice Santiago, porque todos fallamos de muchas maneras. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todos fallamos de muchísimas maneras. Usted falla, yo fallo, el Papa falla. Todo mundo comete errores. Todos nosotros, diferentes errores. En mi vida no he conocido a alguien que no cometa errores. No he conocido a alguien que no falle. Todos nosotros fallamos miserablemente. Dice otro gran filósofo y cristiano del primer siglo, uno de los más influyentes cristianos que ha existido después de Jesucristo, el apóstol Pablo, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos, dice. Usted sabe lo que quiere decir todos, ¿verdad? Todos incluye a usted y me incluye a mí. Todos, dice, cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir Pablo es que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, nosotros perdemos algo. Hay una pérdida que sucede, hay algo que sucede en nuestras vidas. Y no estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de que cuando nosotros fallamos, perdemos el gozo, perdemos la paz,
perdemos esos sueños de Dios, perdemos esos planes de Dios, perdemos la esperanza. Muchos de nosotros fallamos y cometemos errores, tomamos malas decisiones. Siempre estamos tomando decisiones. Alguien dijo que todos nosotros somos el producto de nuestras decisiones. Cada decisión que usted toma va impactando su futuro, va impactando el día de mañana. Afortunadamente, Dios fabricó un plan perfecto. Dios hizo un plan para que usted y yo pudiéramos vivir el sueño de Él a pesar de nuestros errores. O sea, que a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, yo pueda continuar viviendo ese sueño de Dios para mi vida. Y eso es lo que hizo con Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 19, dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. O sea, cuando fallamos nosotros, perdemos. Viene Jesucristo y Él nos restaura. Él nos restaura la paz, el gozo, Él nos restaura el sueño de Dios, Él restaura todo en nuestra vida. Cuando Jesucristo viene, Él hace ese milagro en nuestras vidas. Cuando usted falla, cuando usted comete errores, el sueño de Dios está en peligro. Ese sueño de Dios para vivirse en su vida está corriendo peligro. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer para poder continuar nosotros viviendo el sueño de Dios a pesar de que fallé, a pesar de que cometí un error, a pesar de que no pude cumplir con lo que yo deseaba cumplir, con lo que Dios pedía o pide que yo cumpla? ¿Qué podemos nosotros hacer? La Biblia nos enseña un camino muy claro de cómo nosotros podemos superar eso, cómo podemos recuperarnos de una caída, cómo podemos comenzar de nuevo, cómo podemos echarle ganas otra vez, cómo podemos llenarnos de gozo, de excitement, cómo podemos nosotros con todo nuestro corazón darle a Dios lo que Él se merece, cómo nosotros podemos darle a Dios lo que Él nos pide que nosotros le demos. Quiero que miremos lo que nosotros debemos hacer para poder regresar después de una caída, después de un error, después de que he fallado, para poder regresar a vivir el sueño de Dios. ¿Qué podemos hacer? Fíjese bien, no importa si usted se alejó de Dios hace la semana pasada, o hace 2 semanas, o hace 1 año, o hace 30 años. No importa. Algo maravilloso que tiene Jesucristo es que siempre nos invita a venir a Él. ¿Cómo nosotros empezamos a dar esos pasos? Lo primero que nosotros debemos hacer para poder comenzar otra vez a vivir ese sueño de Dios en nuestra vida es aceptar la responsabilidad de mi error y acercarme más a Dios. Esto es importante. Aceptar la realidad de que yo he cometido un error. ¿Habrán cometido error los demás? Por supuesto que sí. Si estamos hablando de que no hay nadie que no se equivoque, que no comete errores. Pero esto no se trata de los demás, esto se trata de mí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y lo que yo debo hacer, lo que la palabra de Dios enseña, es que yo debo aceptar mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo debo aceptarla. Mi responsabilidad en esta situación es el 20%. ¿Está bien? Acepta ese 20%. Esa es tu responsabilidad. Acepto la responsabilidad y me acerco mucho más a Dios. ¿Sabe que en la Biblia usted va a encontrar muchas personas? Y eso es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia no esconde los errores de esos grandes cristianos. No los esconde. Y por eso que la Biblia es verdad.
Porque la Biblia no trata de mostrarte algo que no es real. La Biblia te habla con la mera verdad. Una de las personas que la Biblia nos habla es el apóstol Pedro. Ese Pedro que era tremendo. Pedro era un campeón. Era Pedro uno de los primeritos que Jesús llamó y le dijo: ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombre. El primero que salió cuando la barca se llenó, salió corriendo Pedro y se arrodilló ahí y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Ese Pedro que siguió a Jesús, ese Pedro que Jesús le dijo: sobre esta roca, Pedro, construiré mi iglesia. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Lo traicionó. Traicionó a Jesús. En aquel momento crucial, ¿saben? En ese momento en que estaba Jesús, la vida de él estaba entre la vida y la muerte. En ese mismo momento no lo habían crucificado, lo estaban juzgando. Y le dijeron a Pedro: hey, ¿qué dices de este? No me hables de él, yo a ese ni lo conozco. Jesús ya le había dicho a él que eso iba a suceder. Ahora, Pedro, ¿verdad?, se sentía lleno de orgullo, como a veces nos sentimos nosotros, ¿verdad?, que creemos que nosotros somos mejor que los demás. Porque Pedro dijo: no, dice, los demás te podrán fallar, pero yo jamás. Pero lo hizo. Negó a Jesús. Pero fíjese bien, lo traicionó. Pero 50 días después usted lo ve a Pedro predicando con poder. ¿Usted sabe lo que sucedió? Dice Lucas 22:62 que después que Pedro traicionó a Jesús, dice que Pedro salió de ese lugar y lloró amargamente. Dice que lloró. ¿Usted sabe lo que es llorar amargamente? Es sacar ese arrepentimiento. Pedro aceptó la responsabilidad de su error. Aceptó que había fallado, había cometido un error muy grande. ¿Sabe que muchas veces nosotros no aceptamos nuestros errores? O sea, por el contrario, más bien nos excusamos nosotros y acusamos a los demás. Si hay algo en lo que somos nosotros expertos, tenemos un doctorado en eso, es en excusarnos a nosotros y acusar a los demás. Somos muy buenos a eso. Y de esa manera no aceptamos nuestra responsabilidad. Y de esa manera perdemos la oportunidad de poder nosotros disfrutar la vida cristiana. Perdemos la oportunidad de vivir el sueño de Dios en nuestras vidas, porque nosotros nos volvemos acusadores. ¿Por qué cree usted que quizás Pedro, por qué este gran hombre de Dios cometió esa mala decisión en ese momento crucial de traicionar a Jesús? Yo creo que es obvio, ¿verdad? Yo creo que es algo bien obvio, pero miremos que nos lo diga la misma palabra de Dios. Marcos, otro gran escritor del primer siglo, dicen que Marcos escribió ese evangelio de las propias palabras del apóstol Pedro. Y dice Marcos, fíjense bien, Marcos está escribiendo ese evangelio, lo que Pedro le está diciendo. Él está tomando notas. Y dice, Marcos dice, 14:54, Pedro siguió a Jesús a cierta distancia. O sea, Pedro reconoce que él no estaba cerca de Jesús, que él no siguió cerca a Jesús, que no lo estaba siguiendo de cerca. Déjeme preguntarle, ¿está siguiendo de cerca a Jesús usted? ¿Cuántos están siguiendo de cerca a Jesús?
Eso es algo que nosotros debemos poner atención. Debemos valorar si de verdad estamos siguiendo de cerca a Jesucristo. Excusas para no hacerlo, tiene muchas. Para hacer sus caprichos, tiene muchas. Para hacer lo que no debe, tiene muchas excusas. Pueden ser muy buenas excusas. Pero la verdad es que está mal. Tristemente. Porque está siguiendo de lejos a Jesús. Usted sabe que el precio que tenía que pagar Pedro para poder seguir a Jesús de cerca, para no traicionar a Jesús, ¿usted sabe cuál es? Podían crucificarlo a él. Y él lo sabía. Él lo sabía. Si me le acerco a Jesús, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Me pueden crucificar a mí también. O sea, el compromiso es muy grande. Y déjenme decirle que por la misma razón que Pedro traicionó a Jesús, muchos creyentes lo siguen traicionando el día de hoy. Y puedo explicarle lo que es traicionar a Jesús. Traicionar a Jesús es no amar a tu prójimo como Él dice que lo amemos. Traicionar a Jesús es no servir a Dios a como Él dice que le sirvamos. Muchos creyentes están en ese mismo lugar. ¿Sabe por qué? Por miedo al compromiso. Hay un compromiso, hay un precio. ¿Quiere vivir el sueño de Dios en su vida? ¿Quiere lograr lo que Dios soñó para usted? ¿De verdad quiere lograr eso? Señor, cuando me creaste, tuviste un sueño para mí. Dice tu palabra, sueños de bienestar, de prosperidad. ¿Quiere eso usted? Tiene un precio. Y es compromiso, es un compromiso con Dios. Si no hay ese compromiso, no se puede. Y eso fue lo que hizo que Pedro lo traicionara. Ahora, lo maravilloso de todo esto, fíjese bien, es que pues Jesús es Dios y Él sabe lo que está sucediendo. Él sabe lo que está sucediendo en su vida. Él sabe los retos que usted está enfrentando en su vida. Él sabe muy bien lo que está pasando en su corazoncito. Y Él sabía lo que Pedro iba a hacer. Y por eso en Lucas capítulo 22 Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Dice Jesús: Pedro, yo sé que vas a fallar, yo sé que vas a cometer errores, yo sé que el diablo va a tratar de destruirte, pero dice, yo he orado por ti para que regreses. Tu traición no me va a destruir a mí, al contrario, quiero que regreses, Pedro. Y eso se lo dice a usted. Eso me lo dice a mí Dios. Me dice: Pablo, cuando falles, el diablo va a hacerte querer caer, y cuando caigas, yo quiero que te arrepientas y regreses donde mí y vengas donde mí. Eso es lo que Dios nos dice a todos nosotros. O sea, no hay excusa para que nosotros estemos lejos de Dios, para que no sigamos a Dios, para que no hagamos lo que Él nos pide a nosotros que hagamos. Algo interesante que le dijo Jesús a Pedro, dice: y cuando hayas regresado, dice, cuando ya estés acá,
cuando ya estemos en una buena comunión, tú y yo, entonces voy a querer que hagas algo, le dice. Quiero que vuelvas y fortalezcas a tus hermanos. Allí es donde el sueño de Dios cobra vida. Ahí es donde el sueño de Dios empieza a ser una realidad grande, porque tú te vuelves un instrumento de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la gracia de Dios, para ser distribuida a otras personas. Pero comienza aceptando nuestro error. Debemos dejar la arrogancia. Pedro tuvo que llorar amargamente porque fue muy arrogante. Se llenó de arrogancia, y dice la Biblia que cuando nosotros estamos arrogantes, dice que estamos ya a punto de la caída. No solamente debemos aceptar nuestro error y acercarnos a Jesús, pero también cuando nos acercamos a Él, debemos de pedirle perdón. Pídale que le perdone. Dígale a Jesús: perdóname, Señor. Señor, perdóname. Tú sabes. Mire, si usted no sabe orar, le recomiendo que usted lea el Salmo 51. Si no sabe cómo orar pidiéndole a Dios perdón, le recomiendo que lea este salmo, porque se le va a ayudar a orar, a hablar con Dios. Esa es una oración, ese salmo es una oración del rey David. Es una oración de confesión, pidiendo perdón, porque él había mandado a matar a un hombre, lo mandó a matar para robarle la esposa. Imagínese usted. Mire lo que él dice en el Salmo 51, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. ¿Quiere leerlo conmigo? Léalo conmigo, por favor. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. ¿No es una hermosa confesar? Usted hace eso de corazón. Ese salmo, lee ese salmo y dice, ¿sabe lo que dice el salmo? Un corazón contrito y humillado no desperdicia a Dios. Cuando usted viene así con ese corazón, Dios lo abraza, lo recibe con todo su corazón. Y sabe, otra vez lo interesante de esto, usted sabe que es tan interesante lo que dice David, aquí al final dice: Señor, perdóname, límpiame, Señor, por tu amor inagotable, por tu misericordia, Señor, por la grandeza tuya, Señor. Y al final dice, y entonces dice: enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname, Señor, y yo le hablaré a la gente de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Perdóname, Señor, y yo le voy a hablar a los demás que ellos te necesitan a ti y que tú estás listo para ellos. Señor, yo voy a ir, perdóname. No es extraño, ¿verdad? Que eso fue lo mismo que David le está diciendo a Dios. Es lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Ven, Pedro, y cuando vengas yo te voy a restaurar, y tú vas a ir y vas a restaurar a tus hermanos. Ese es el sueño de Dios para nosotros, que podamos vivir libres nosotros. Pero para eso debemos aceptar nuestra responsabilidad, debemos acercarnos más a Dios, debemos de pedirle perdón a Dios. Y debemos hacer algo que muchas veces
muchas personas no hacen. Debemos recibir la gracia de Dios y perdonarme a mí mismo. Fíjese bien, debemos de recibir la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es ese mismo perdón que recibimos a cambio de nada. Muchas veces la gracia y la misericordia se usan así, juntas. Pero la gracia, la misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. No nos da el castigo que merecemos. Ahora, la gracia es cuando Dios nos da algo que nosotros no merecemos. O sea, en lugar de castigarnos, nos da su perdón, su amor, nos da Él de su gracia. O sea, debemos nosotros recibir esa gracia de Dios. Debemos de recibir lo que Dios quiere darnos. Fíjese bien, usted y yo lo recibimos así, nomás nos rendimos y nos humillamos delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? ¡Sas! Nos da a nosotros su perdón. Gratis. Pero no fue gratis para Él, ¿verdad? Para Él le tocó morir en la cruz, derramar su sangre Jesús en la cruz. Un precio muy alto que tuvo que pagar, pero para mí fue gratis. Pablo dice en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos el perdón de todos nuestros pecados según la riqueza, dice, la abundancia de Dios, según la grandeza de Dios. Dice Romanos capítulo 8 versículo 1, por tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación. O sea, si usted está en Cristo Jesús, ¿cuántos de ustedes pertenecen a Cristo Jesús? No hay condenación. Si usted pertenece a Cristo Jesús, no hay condenación para usted. Usted falla, no, usted no está condenado cuando usted falla. Usted tiene que levantarse, sacudirse y seguir el sueño de Dios para su vida. Venir delante de Dios, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, I'm sorry, aquí estoy, quiero echarle ganas otra vez. Y Dios dice, vamos a echarle ganas. Vamos a darle para adelante. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pero fíjese, este es el problema. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces Dios nos perdona a nosotros, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. No nos podemos perdonar. Y le hemos perdido perdón a Dios y no nos perdonamos a nosotros. Dios nos perdona, pero yo no me perdono. Yo sigo castigándome. Yo sigo viviendo en el pasado. Yo sigo viviendo en el error. Yo sigo viviendo en el problema. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Y he tenido que sentarme, cuando me ha pasado eso, a revisar lo que yo realmente creo. He tenido que revisar, ¿qué es lo que creo yo de Dios? Voy a analizar, porque Dios ya me perdonó, pero yo no me perdono. Entonces, según usted, si ya le ha pasado a usted, el perdón de Dios no tiene mucho peso. O sea, la orden, la autoridad de Dios no es lo suficiente. O sea, Dios no es lo suficientemente grande, no es lo suficientemente Dios para decir, estás perdonado, estás limpio. Porque mi opinión, lo que yo piense, es superior a Dios. ¿Usted cree que está correcto ese pensamiento? O sea, cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿sabe lo que está sucediendo? Usted está diciendo, ¿sabe qué, Jesús? Lo que hiciste en la cruz
no sirve. La sangre que derramaste no tiene ningún poder. Nada. Aunque tú me perdones, yo no me perdono. ¿Creemos nosotros que somos mejores que Dios? Porque eso jamás lo vamos a decir. ¿Cuántos de ustedes van a decir un día, yo soy mejor que Dios? ¿Quién va a decir eso? Nadie. Yo le aseguro que nadie lo va a decir. El problema no es lo que decimos, el problema es lo que vivimos, cómo lo vivimos. Y eso es lo que implica cuando no nos perdonamos a nosotros mismos. Le estamos diciendo a Dios que realmente no creemos en el poder de Él. Entonces, cuando usted recibe la gracia y se perdona a sí mismo, entonces el que usted es libre, pues dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Esa es la verdad, libre. Yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Yo le pido perdón a usted y si no me perdona a usted, I'm sorry, ese es su problema, no es el mío. Ese es su problema, no es el mío. Si usted no me puede perdonar a mí, entonces usted está en un problema y no puede vivir el sueño de Dios. Por eso es que usted acepta su responsabilidad, se acerca más a Dios, le pide perdón a Dios, recibe la gracia de Dios, se perdona a usted mismo. Y hasta ahí está maravilloso. Pero tiene que dar lo que va a ponerle el sello a la felicidad, al gozo, al plan de Dios a su vida. Tiene que perdonar a quienes le han herido. Tiene que perdonar. No hay que sí, tiene que perdonar. No hay de otra. No hay otra alternativa. No hay otra salida. Tiene que perdonar a aquellos que le han herido. ¿Injusto lo que le hicieron? Por supuesto. Pudo haber sido injusto. No lo vamos a discutir. Él se portó horriblemente con usted. Y ella, lo que le hizo a ella, ¿para qué? Ni mencionarlo. Está bien. ¿Dolió el golpe? Claro que sí. Dolió el golpe. Me decía una persona que empezaba a llegar a la iglesia y lo fui a visitar yo, pues, y me dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. Me dice, ajá, ¿verdad? Me dice que golpe dado ni Dios lo quita, me dice. Y le digo, no, es cierto, golpe dado ni Dios le ha dado. Le digo, no se puede quitar, pero se puede perdonar. Podemos perdonar. Esa es la medicina. Mientras no hagamos eso, usted puede hacer todas las cosas, pero si no hace eso, si usted no perdona, no aprende a perdonar, entonces no va a poder desenvolver todo lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿A quién no ha perdonado usted? ¿Quién le tiene secuestrado? Esa persona a la que usted no perdona, con la que usted tiene rencor, esa persona, usted le está dando la autoridad de que le tenga secuestrado o secuestrada. Dígame, ¿tiene sentido eso? Que Dios me perdone, pero darle la autoridad a alguien que me tenga secuestrado. La manera que usted lo hace es perdonando a las personas que le han herido. Dios quiere que viva el sueño de Él. El sueño de Él para su vida. Pero tiene usted que liberarse de dos cosas. De la culpa, los errores que cometió usted, déjelo, tírelo. Eso es basura, sáquelo, déjelo. No lo acumule porque hiede. No lo acumule. Saque esa basura. Todos los errores que cometió, sáquelos. Los resentimientos y los rencores, esa es todavía una basura más grande. Sáquela de su vida. No acumule esa basura porque usted no va a oler bien, emocionalmente hablando. No va a oler bien. Sáquelo, déjelo ir. Las dos, fíjense, las dos pertenecen al pasado, la culpa y las heridas. Necesitamos
comenzar de nuevo. Y la culpa la deja ir confesando, y el resentimiento lo puede dejar ir perdonando a otros. Este gran maestro del primer siglo, que de paso es nuestro Dios, dijo algo muy importante en Mateo 6. Fíjense lo que dijo el maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso. Dijo lo siguiente, dice Mateo 6, 14 y 15: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Híjole, ¿qué le parece? ¿Cómo ve eso usted? ¿Cómo lo interpreta usted eso? Puede darle todas las vueltas que usted quiera. Puede sacarle todas las exégesis y teología que usted quiera. Jesús es bien, pero bien claro. ¿Y sabe lo que está diciendo Jesús? Que para una persona que de verdad ha experimentado el perdón de Dios, se le hace posible perdonar a otros. Pero una persona que no ha experimentado el perdón de Dios no puede perdonar a otros. Es sencillo. No, pero yo vengo a la iglesia. No importa si viene a la iglesia de hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, no importa. Usted no se convierte en cristiano viniendo a la iglesia, se convierte en cristiano sometiéndose a Jesucristo. Imagínense usted como que llegue usted, abra, si tiene un garaje, y se meta al garaje y se meta usted ahí, se quede parado a ver si se convierte en carro. ¿Cree que se va a convertir en carro? Nunca, jamás. Usted lo hace haciendo lo que Jesús nos dice. O sea, Jesús está diciendo algo interesante. Tú no puedes dar lo que no tienes. Es sencillo. Si tú no puedes perdonar, es porque no hay perdón en tu vida. Oh, pero me porto bien. No importa que también te porte. No importa que no masques chicle. No importa que no bailes. No importa que no fumes. No importa que no importa nada de eso. Si no puedes perdonar es porque aquí no está Él. Eso es sencillo. No puedes dar lo que no tienes. Si hay perdón en tu vida, vas a poder perdonar. ¿Que te va a ser difícil? Por supuesto. Nadie dijo que vas a ir contento a perdonar. No. Sí va a ser difícil. Sí va a ser difícil. Sí va a ser un sacrificio. Sí vas a tener que doblegar tu orgullo. Sí vas a tener que rendirte a Dios. Todo eso va a tener que suceder, pero lo vas a hacer. Porque aquí en ti, el que vive es más grande que el que vive fuera. El que vive aquí es más maravilloso que los que están afuera. Por eso vas a poder hacer. Dice la Biblia, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso. Y cuando recibimos el amor de Dios, podemos dar amor. Si no has recibido a Dios, tienes razón de no poder dar absolutamente nada. Dicen que había un trabajador y llegó su cumpleaños y los compañeros de trabajo ahí se lo celebraron y le trajeron ahí entre todos comida y le dieron ahí. Uno de ellos, que no lo quería, le trajo un plato con basura y se lo dio. Y aquel trabajador agarró, botó toda la basura, fue a cortar unas flores que estaban ahí, las puso en el plato y se las regaló. Y le dice, ¿por qué tú haces eso? Porque cada quien da de lo que tiene. Cada quien da de lo que hay en su corazón. Lo que usted está dando a los demás, eso es lo que hay en su corazón. ¿Quiere revisar qué es lo que hay en su corazón? Revise qué es lo que usted está dando. Y si no está dando lo que Dios quiere que dé, siga estos pasos. Arrepiéntase.
acepte, pida perdón a Dios. Perdónese a usted mismo. Perdone a los demás. Es entonces, y solamente entonces, que se va a abrir una puerta grande y va a poder ver lo que dice el profeta Isaías. Isaías dice algo maravilloso, dice, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibís? Dice Isaías, algo nuevo estoy haciendo. ¿Lo puedes ver? Dice, no lo puedo ver. Hay un problema en tu corazón. Pero cuando nosotros fallamos y venimos a Dios y le pedimos perdón y nos acercamos a Él y perdonamos a aquellos, entonces podemos ver lo que dice Isaías. Dice, no recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. He aquí yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibís? Y usted puede decir, sí lo percibo, sí puedo verlo, sí puedo ver lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo en mi vida. No te quedes en el pasado, levántate, échale ganas, busca a Dios, acércate a Dios, entrégale a Dios. No vas a perder absolutamente nada cuando tú te rindes totalmente al Señor. Haz un compromiso que los días que te quedan de vida en este planeta, en esta tierra, en este mundo, que los días que Dios te permita vivir sean los mejores días de tu vida. Haz ese compromiso, Señor, que estos días que me tocan por vivir sean los mejores días de mi vida. ¿Cómo fueron los de atrás? Están en el pasado, no me importa. De hoy en adelante, los días que me tocan vivir, quiero vivir el sueño de Dios para mi vida. Vamos a ponernos de pie. Dios soñó con todo su corazón algo bueno y maravilloso para usted. Yo quiero que sepa esto y se lo lleve guardado en su corazón. Tus errores no lo van a estropear. Tus errores no van a detener a Dios. Él está listo para decirte, let's do it again. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Él está listo. Y quiero que ores y le digas a Dios, Señor, yo estoy listo. Oremos. Dile, Señor Jesús, tú conoces mejor que nadie mi vida, por donde he caminado, los errores que he cometido. Tú conoces las malas decisiones que he hecho, Señor. Y estoy arrepentido, Señor. Perdóname, Jesús. Señor, yo quiero acercarme más a ti. Y el día de hoy, yo te pido, Señor, que me ayudes. Que me ayudes, Señor, a poder moverme hacia adelante, porque muchas veces me paralizo, Señor. El enojo, el odio, la culpa, el dolor, me paralizan, Señor, y no me dejan moverme hacia ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me ayudes a moverme hacia adelante, hacia ti, Señor. Yo te necesito, yo quiero más de ti, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Ayúdame porque no puedo, me declaro incompetente, Señor. Necesito tu ayuda, Señor. Ayúdame, Jesús. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí. Y sé que nos has extendido tu mano, has abierto tu corazón.
Gracias, Señor. Señor, yo te pido por cada alma en este lugar. Señor, que le llenes de esa fuerza tuya, Padre. Te pido por aquellos que no vinieron o que no están viniendo. Señor, hay tantas excusas, pero yo sé que el problema es espiritual, Señor. Te pido en el nombre de Jesús también por ellos, mi Dios. Te suplico, Padre, que les ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.